Qué gran gusto estar nuevamente con ustedes acá en el canal, pero sobre todo con un gran amigo. Es el abogado, además licenciado en filosofía, académico y principalmente un amigo. Quiero comenzar con esa palabra, un amigo que se llama Luis Alfonso Herrero Orellana y que nos acompaña el día de hoy porque es hora de hablar de un tema. Hoy, 12 de abril, justamente 12 de octubre, yo que 12 de abril. 12 de abril fue otra cosa. 12 de octubre, de un tema que en los días previos ha surgido nuevamente en la conversación pública, porque se trata de un tema que yo no sé si uno ya lo puede calificar de refrito, si es una especie de tema recurrente que cae, en el que cae uno por ociosidad. Yo creo que no, que es un tema que hay que discutir, pero que efectivamente, a partir de lo que significó la toma de posesión de esta señora que todavía tenemos como en observación, que se llama Claudia Sheinbaum en México, y de lo que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, hizo en torno a su salida del poder y el ascenso al mismo de Claudia Sheinbaum en la toma de posesión y la no invitación del rey Felipe VI a la misma, ha vuelto a surgir el tema. Y el tema es los complejos, así lo digo, los complejos que hay desde este lado del mundo, hablo desde Norteamérica hasta Suramérica, con respecto a Europa y el Imperio Español, y nuestra conexión justamente con lo que es nuestro origen histórico, el transcurso de ese origen histórico a partir del momento en el que decidimos que van a fundarse estados-naciones en este lado del mundo, y lo que luego ha sido pues el desarrollo de esos estados-naciones. Quiero darle la palabra sin mucho abundar más a mi querido amigo Luis Alfonso Herrero Orellana y arrancar por allí, Luis, antes por supuesto, hacerte la pregunta, te saludo, pero introducimos ese tema. ¿Qué será que nos pasa a nosotros para que constantemente vivamos en una relación que parece una relación de una familia que no resuelve sus problemas internos, en eso de que España, que no en vano es llamada la madre patria, no termina siendo ni madre, ni patria, ni nada, sino que termina siendo un enemigo en toda esta ecuación. Y de tanto en tanto sale o un Chávez, o un AMLO, o una Sheinbaum, o un Evo Morales, o un Rafael Correa, o una Cristina Kirchner, y lanzan proclamas contra España y dicen, ustedes acabaron con estos territorios, ustedes lo que nos dejaron acá fue una ruina cuando vinieron y estuvieron un ratico por estas tierras. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué el complejo? Saludos, Luis. Muchas gracias, Neomar. Bueno, como siempre, un placer poder conversar contigo, desde nuestra amistad y también desde el interés común que tenemos en varios temas, entre otros este que nos convoca hoy, porque de fondo tiene que ver con temas como la libertad, la justicia, el desarrollo institucional, la generación de riqueza en los países hispanoamericanos, aunque pensemos que no tienen una cosa que ver con la otra. En cuanto a tu pregunta, mira, vamos a ponerlo en un plano de una persona, o sea, en un plano individual, para luego ir a lo colectivo y un poco hacer la comparación. Imaginemos una persona a la que le cuentan que su niñez o su vida surge de la unión, no sé, de una especie de asesino, violador, persona absolutamente violenta, ¿verdad? Sin ningún tipo de escrúpulo ni moral, a la fuerza, digamos, con otra persona que frente a esta es una víctima, ¿verdad? Porque no pudo defenderse, o sencillamente una persona que traicionó a su comunidad asociándose con esta, ¿verdad? Que tiene estas características delincuenciales, y de ahí surge esta persona supuestamente, ¿verdad? Es decir, de una especie de violación o de una especie de traición, en cualquier caso, un origen, ¿verdad? Lamentable, cuestionable, que generaría vergüenza, y cuya niñez y adolescencia, a lo menos, supuestamente habría transcurrido bajo un contexto de violencia, de opresión, de explotación, de pobreza, en donde no hubo ningún tipo de trato humano, sino más bien una constante, un constante abuso respecto de las condiciones y características, y que en algún momento, ¿verdad? Ya hacia la adultez de esta persona, bueno, llegaron entonces unas personas, unos redentores, ¿verdad?, a expulsar a los descendientes de ese primer personaje violento, maligno, llamémoslo libertadores
o llamémoslos revolucionarios, o llamémoslos caudillos militares o de otra índole, ¿verdad? Estos personajes vienen a redimir a esta persona de ese pasado oprobioso y que por lo tanto a estos les debe todo y lo que ellos digan debería ser santa palabra. Y claro, si esto todo fuera cierto, esos personajes que tanto el inicial como sus descendientes quedarían como una especie de lista del oprobio frente a la cual, bueno, deberían vivir permanentemente pidiendo perdón por aquellos ultrajes que supuestamente cometieron. Bueno, imaginémonos cuál sería la carga psicológica de una persona que cree que su vida en su infancia y en su adolescencia al menos tuvo esas características. Bueno, una persona que va a sentir vergüenza, que va a sentir eventualmente asco por su propio origen, que va a sentir odio seguramente hacia quienes supuestamente generaron todos estos maltratos. Eh, y por supuesto resentimiento, porque si se compara, bueno, mientras yo tuve esa infancia y adolescencia, otros tuvieron una infancia y adolescencia mejor, porque no les llegó el bárbaro salvaje, sino que les llevó más bien alguien industrioso, que les trajo comercio, que les trajo instituciones, que les trajo un idioma que sí funciona, que le trajo una religión que sí funciona, etcétera. Bueno, entonces va a sentir resentimiento. Primero, por quienes supuestamente le generaron todos esos males, y segundo, por quienes generaron prosperidad supuestamente en otros contextos, a otras personas. Si vamos al plano colectivo, esto es más o menos lo que ocurre en la mayoría, si no en todos los países de habla española en América. ¿no? Creemos que descendemos de unos personajes absolutamente despiadados que llegaron a este continente a expoliar, no a generar una nueva civilización, que es lo que efectivamente ocurrió, y que por otro lado, quienes de algún modo se asociaron o aceptaron o terminaron conviviendo con estos personajes son unos traidores. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en el caso de México, saber que ellos distinguen de alguna manera frente a este tema de la conquista y de los 300 años de régimen monárquico en América, régimen español o hispano, entre los malinchistas y los no malinchistas. Entonces, los que de alguna manera tienen una interpretación realista de ese periodo son considerados traidores y malinchistas, porque la Malinche, esta mujer, digamos, que se unió a Hernán Cortés, bueno, es una traidora para buena parte de la población todavía en el presente en México. Entonces, además de estos complejos y estos sentimientos negativos, para cerrar esta primera intervención, que parecen estar instalados en el inconsciente, no siempre en, en la parte consciente de la mente de los hispanohablantes, pero sí en el inconsciente, además de estos complejos, resulta que eso genera una suerte de posición de víctima. Y eso para los demagogos, para los populistas y para los autoritarios es perfecto. Porque si tú tienes electorados que se sienten víctimas, por un lado, de unos supuestos conquistadores malvados, y por otro lado también de quienes supuestamente habrían prosperado porque los conquistaron otros superiores, caso de Estados Unidos o de cualquier otro, tú tienes ahí a personas que en lugar de esperar de sus gobernantes generación de oportunidades, instituciones, reglas que les permitan autónomamente, con su propio esfuerzo y en ejercicio de su libertad y su responsabilidad, prosperar, bueno, lo que quieren son redentores, protectores, salvadores, el Estado paternalista, el Estado redistribuidor, y por lo tanto, por ejemplo, pasa en México lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, que básicamente lo van a politizar, lo van a tomar y lo van a subordinar seguramente al gobierno nacional de ese país. Eso, digamos, queda en un segundo plano porque quizás desde el punto de vista público eso no se comente mucho, pero en el inconsciente está el gusto porque, mira, aquí nos están defendiendo frente a estos que nos ven inferiores o que nos han maltratado, cuando en realidad todo eso está en la mente de quienes lamentablemente son manipulados de esta manera en todos estos países que tú mencionabas por populistas que no lo hacen de gratis, sino que saben, calculan que efectivamente eso los va a beneficiar, ya sea porque aumenta su popularidad o ya sea porque distrae de lo realmente importante a los electores, a los ciudadanos, respecto de lo que ellos están haciendo en contra de la libertad y finalmente en contra de los derechos de esas personas. Luis, qué interesante porque el problema no es entonces ni siquiera el socialismo, si nos ponemos a ver, porque el problema de cómo afrontar o cómo adherirse al socialismo ya es una discusión sucedánea. Antes de eso hay que resolver nuestro origen, antes que eso hay que resolver la aceptación de nuestro principio principal o iniciático, como queramos
llamarlo, o sea, de dónde venimos. Hay allí, de acuerdo a lo que tú nos dices, una no aceptación, hay un repudio incluso al de dónde venimos. Eso es terrible para cualquier pueblo. Y quiero compararlo, como ya tú lo introducías, como ya tú lo decías, con el proceso de asimilación de esos orígenes que ha tenido Norteamérica, el proceso de asimilación que ha tenido los Estados Unidos de América en específico. En Estados Unidos, Luis, si tenemos que caracterizar esa transición que se da, por supuesto, con un proceso de independencia que es distinto, con unos orígenes, digamos, de esa sociedad que son distintas, en tanto una cultura dada al protestantismo, dada incluso al cultivo, quizá, digamos, de las relaciones mercantiles por encima de otras cosas. Hay otras consideraciones acá. Un proceso, además, también de trato, por cierto, a los pueblos originarios distinto al que se da en Centro y Suramérica, y eso no se dice cuando se habla desde estos lados del mundo. Pero ¿cómo es esa, o cómo termina siendo para ver si entendemos cuál es la diferencia que algunos advierten como bendita en torno a Norteamérica y su proceso posterior a la emancipación y el proceso que se da en Centro y Suramérica con respecto a ese origen, aquel en pues o ligado al Imperio Británico y en nuestro caso ligado a lo que fue el Imperio Español? ¿Cómo hicieron los norteamericanos o cómo se da ese proceso para que sea distinto al centro y al sur de América? Sí, muy buena esa pregunta que haces porque suele ser un lugar común, sobre todo en investigaciones o en análisis más orientados hacia las ideas liberales, sostener que el gran problema de Hispanoamérica tiene que ver con su cultura o su origen, ¿verdad? Hispano, católico, supuestamente absolutista, supuestamente estatista, autoritario, frente más bien a ese origen Ujú. liberal, protestante, industrioso, orientado supuestamente al Estado de Derecho, a los derechos de propiedad de lo que es el norte de Europa y específicamente pues lo que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Entre otros, podría ser Canadá también en alguna medida, etcétera. Y la verdad es que, como todo en la historia, ahí hay muchos matices que hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos que las perspectivas que llevaron los colonos de lo que era en ese momento Inglaterra al continente americano eran distintas a las perspectivas que traían los colonos, o más bien, porque en este caso no se puede hablar de colonias, sino de conquistadores y más bien de pobladores. Son muy distintas. Es decir, los fines de ambas empresas para ambas coronas eran muy distintos. Si bien en el caso de la conquista hispana por parte del Imperio Español había un interés económico, efectivamente, ¿verdad? Había todo un contexto que obligaba a buscar nuevas rutas comerciales con Asia, me refiero a un contexto en Europa, también había un propósito evangelizador, que no lo podemos entender en clave moderna. No es que venía a predicarse una religión y a imponerse, no, venía a compartirse una visión del ser humano y de la sociedad y también del ejercicio del poder. Eso no está presente en la otra empresa, digamos, conquistadora, sino que más bien allí las razones son fundamentalmente económicas por un lado y religiosas por otro, desde el punto de vista de conflictos al interior del mundo protestante respecto de la tolerancia, que siempre se ve como que la intolerancia es propia del catolicismo y la tolerancia es propia del protestantismo. Y ahí también hay muchos matices que hacer, porque ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Como se suele decir. Pero para ser puntuales, digamos, en lo que me preguntas. Claro, lo que ocurre en el caso de países, simplificando mucho, como Estados Unidos, que allí todo lo que es el proceso, digamos, de asentamiento de lo que es el mundo inglés o las tradiciones inglesas, y luego el tránsito hacia la República Americana, digamos, de los Estados Unidos, eh, no se da a través de un proceso de mestizaje, no se da a través de discusiones teológicas sobre cuál es el tratamiento debido a las personas que habitan este continente, ¿verdad? Las personas que originariamente estaban en América, sino que se parte sencillamente de decir que, bueno, los que tienen derechos y son súbditos son los que llegaron y descienden de esos colonos originales, mientras que los nativos sencillamente no tienen la misma condición, no son seres humanos en principio, iguales al menos a los que provienen de las Islas Británicas,
y por lo tanto lo que se haga con ellos no tiene mayor importancia, es decir, pueden ser reducidos a esclavitud o sencillamente exterminados. Pero no se da un proceso de mestizaje como si se da acá. ¿Por qué? Porque la misma reina Isabel la Católica, desde que tiene noticia de lo que se ha encontrado Colón, ¿verdad? En esta primera expedición, ordena, y eso luego se va a ir consolidando a través de una serie de leyes que van a dar lugar a las célebres leyes de Indias, que estas personas deben ser tratadas como súbditos de la corona de Castilla, digamos que en ese momento era la que regía los destinos de este territorio. Por lo tanto, tendría en ese momento histórico el mismo estatuto. Estas personas, al margen de lo que costó luego eso en la práctica, llevarlo, digamos, a un nivel de eficacia importante, tendrían la misma protección que cualquiera nacido en la península. Entonces, ahí hay diferencias importantes. Luego, ¿por qué el tema de la prosperidad y por qué el tema de, digamos, un desarrollo claramente más favorable en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, frente al resto de Hispanoamérica? Bueno, yo diría que eso tiene, entre otras razones, más allá de los aspectos favorables a la propiedad, a la contratación, al comercio, que tienen mucho que ver en parte claramente con elementos del protestantismo, pero también con una filosofía muy importante en el mundo anglosajón, que es el utilitarismo, y que es normalmente muy chocante para la sensibilidad hispana, que tiene más bien que ver mucho con esta igualdad ante la ley y esta defensa de la dignidad de la persona que no puede ser considerada como un medio para los fines de otras. Eso en el utilitarismo a veces sí es aceptado. Es decir, las personas pueden ser consideradas medios para los fines superiores de la sociedad. Esas diferencias de fondo están, pero yo diría, para ir terminando, que también tiene mucho que ver con la inteligencia política, la astucia política que tuvieron los llamados padres fundadores, en el caso de Estados Unidos, para no pelearse con su pasado. De hecho, ellos siempre se han entendido como parte de ese mundo anglosajón, digamos, o como queramos denominarlo, porque el idioma, las instituciones, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito económico, tienen mucho que ver con lo que ha sido siempre la historia del Reino Unido. Es decir, ellos nunca van a ir a pedir, a exigirle al rey de Inglaterra que les pida perdón por nada, porque ellos se sienten parte de esa tradición. De modo que, si volvemos al ejemplo que colocaba, se trataría de un individuo, primero, al que no le han mentido sobre su origen, porque ellos han contado su historia como es, con sus luces y sus sombras. La guerra de independencia de ellos fue muy cruenta, pero al mismo tiempo es una persona, sería un individuo que ha crecido sin complejos. Por el contrario, como conoce su historia, se siente orgulloso de ella y está en capacidad de defenderla y de aprender de ella para errar lo menos posible y al mismo tiempo para tomar las mejores decisiones. Entonces no están en conflicto consigo mismos. ¿Qué pasa con nosotros y los libertadores? Bueno, tengamos en presente que Bolívar incluso llegó en su momento a firmar este decreto de guerra-muerte, que uno lo puede entender en el contexto. Bueno, había una guerra, en definitiva en las guerras pasan muchas cosas, pero eso es lo que quedó en el imaginario. ¿Ah? Y esa pretensión ridícula, porque en la práctica no se logró, de importar de manera abstracta instituciones, principios e ideas de Francia, de Inglaterra, de los mismos Estados Unidos, porque es que no queríamos nada con lo español, con lo hispano. Bueno, esa es la condición perfecta para el fracaso, porque tú estás negando tu propia experiencia. Y por ahí se han colado una cantidad de ideologías, como la del gendarme necesario, como la de la revolución socialista, en fin, porque esos colectivismos o esos personalismos autoritarios en el fondo responden a la carencia de ese sujeto o de esa sociedad que no sabe su pasado, que está amnésica, que no, lo desconoce y que en lugar de lo que ocurrió efectivamente, lo que tiene es una cantidad de mentiras, producto de la propaganda, que en gran medida proviene de esto que se denomina la leyenda negra antiespañola, que en realidad es una leyenda negra antihispana. Todos los que hablemos en español estaremos metidos allí en esa leyenda que nos coloca, bueno, prácticamente como subnormales, ¿no? En el contexto de Occidente. Fíjate, eso de hacer las paces con el pasado, comprenderlo, metabolizarlo y avanzar, que es lo más importante, porque una vez que tú estás anclado al pasado no puedes avanzar, o sea, eso es así, y eso ocurre en la vida de cualquiera de las personas que nos está escuchando. Habría que pensar justamente en lo que ha ocurrido en Norteamérica. Eso que tú has dicho, por momentos, esa sociedad, o por un largo tiempo, esa sociedad logró avanzar a pesar de los desafueros, de los excesos, de lo que ocurrió, de ese proceso, como tú dices, donde los que fueron colonos luego entonces llegaron a un sitio y entonces había unos pueblos que allí estaban habitando y no hubo, no medió ningún tipo de negociación, sino que lo que hubo fue coacción y violencia pura.
Y luego ese proceso que había avanzado hasta cierto punto, yo diría que hace unos 5 o 10 años, comenzó a entrar en una especie de revisionismo histórico que, por cierto, Luis, es el que introduce una de las múltiples crisis que tiene la sociedad norteamericana al día de hoy, que es esa especie de mirada nostálgica al pasado, donde hay una historia de oprimidos y opresores, que en efecto lo hay, pero que en la medida en que tú te ancles a eso no vas a poder avanzar, y que ha sido el germen, no sé si estoy en lo correcto, pero es mi apreciación, de toda esta deriva woke que ha ocurrido en los Estados Unidos de la teoría crítica de la raza. Entonces, bueno, donde pareciera que el elemento que ha hecho grande a esta nación, que es la igualdad ante la ley, se va desdibujando y entonces vamos a ir avanzando en torno a posibles enfoques que proponen incluso que tiene que haber leyes específicas para grupos raciales específicos, que tiene que haber leyes específicas para orientaciones sexuales específicas, que tiene que haber incluso el fomentar la diversidad a un punto en el que uno se pregunta, Luis, si es que la humanidad deja de ser humanidad y entonces contemplamos como humanidad incluso cosas que no son humanas, donde, bueno, entonces yo en estos días lo comentaba, había el hombre tortuga caminando por las calles, un tipo disfrazado con un traje de tortuga. Empieza todo un desquicio de la sociedad justamente por caer en eso que tú nos acabas de decir, que es no hacer las paces con el pasado, no pasar la página, no lograr evolucionar, que parecía que Estados Unidos lo había hecho, y todo este tema. Te lanzo todo este largo introito porque vamos a hacer un corte rapidito y en nada seguimos conversando, pero tenemos que hacer un corte aquí, pues de último minuto. Muy bien. Dicho todo lo cual, mi estimado Luis Alfonso Herrera, vamos a la pregunta esencial. Además que has introducido acá, y creo temas que nos van a dar incluso para otros programas, pero que es, por ejemplo, el asunto de la leyenda negra, incluso en alguna oportunidad lo discutimos en otro espacio, pero siempre es bueno traerlo a colación. Dicho todo lo cual, la pregunta es, ¿por qué sentirse orgulloso de ese origen común que ahora, pues, podemos llamar simplemente ser hispanos o estar en el marco de lo que es la esfera de la hispanidad? ¿Qué es lo que nos puede hacer sentirnos orgullosos de ser parte de la hispanidad, Luis Alfonso? Sí. A ver, comento muy rápido lo que antes decía sobre esa tendencia, digamos, más bien como a la precarización de las instituciones y de los valores en los Estados Unidos vinculados con la igualdad ante la ley. Esto es muy paradójico lo que voy a comentar, pero invito a quienes escuchen el programa a reflexionar sobre esto. No es casual que en países como Canadá, Estados Unidos, probablemente Australia, el mismo Reino Unido, etcétera, países angloparlantes y que en su momento fueron parte de la órbita del imperio británico, que se genere toda esta tendencia revisionista, que yo concuerdo contigo plenamente. Cualquier revisionismo que termine en esto que los historiadores llaman presentismo, es decir, juzgando moralmente el pasado bajo categorías del mundo actual, no solamente es inútil, sino que es muy peligroso e idiota, porque no llevas a nada, sino a nuevos problemas, además falsos. Es decir, la historia de la humanidad es una historia, bueno, precisamente de luces y sombras. Y muchas de esas sombras pasaron y dieron lugar a periodos luminosos. Y probablemente en mayor o menor medida va a seguir siendo así porque somos imperfectos. Tengamos además presente que recién en el siglo XX es que al menos formalmente la humanidad llegó al consenso para generar un documento como la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Es decir, pasaron más de 20 siglos, mucho más de 20 siglos, para que entendiéramos que realmente el color de la piel, la lengua, las creencias, en fin, las diferencias o los accidentes, como diría Aristóteles, no tienen que ver con la sustancia y que en sustancia somos todos iguales, creamos o no que somos hijos de Dios, pero por naturaleza y por diseño, digamos así, somos iguales. Ahora, esto, a lo que lo voy a retomar en la respuesta a tu pregunta de por qué sentirnos orgullosos, esto de la igual dignidad de las personas es algo que en el mundo protestante no necesariamente está muy claro. ¿Por qué? Porque ahí hay un factor de puritanismo que también está presente en otras, digamos, culturas, sean o no las personas religiosas, como el mundo islámico o incluso dentro del mismo judaísmo, que lleva a hacer distinciones entre quienes son los realmente fieles o que cumplen de manera ortodoxa, ¿verdad?, el mandato, la exigencia, y los que no, ¿verdad? Los que son en definitiva salvados y los que no son salvados.
Tiene que ver El incluso, me elemento, perdonas Luis, tiene que ver incluso a veces con la teoría de la predestinación, donde tú no tienes nada que hacer, correcto, no tienes nada que hacer porque exactamente. naciste marcado como si fuese una res con una vaca que tiene una, y ahí no, eso no hay manera, y ni hagas lo que hagas, ni hagas lo que hagas. Exactamente. Teoría que se contrapone a la del libre arbitrio, según la cual son tus acciones, tus elecciones, ¿verdad? Lo que finalmente va a marcar lo que sea tu destino en ese otro mundo, digamos, ¿no? Pero, claro, uno lo puede ver desde el punto de vista de los creyentes, pero es que esto también impacta a los no creyentes, porque eso va a moldear tu manera de ver al otro y la forma en que tú te vas a hacer cargo responsable de lo que decidas e impacte sobre los otros. Esas decisiones que tomes, cómo van a afectar a las demás personas, sea en el ámbito político, en el familiar, en cualquier ámbito. Bien, entonces lo que decía era que hay un factor de puritanismo, ¿verdad? Que se ha venido exacerbando paradójicamente, no a través de grupos, no sé, religiosos o conservadores, sino a través de estos grupos ideológicos que pretenden reivindicar las diferencias, pero de una mala manera, no desde el punto de vista de las personas tienen libertad de elección y por lo tanto no deben ser discriminadas, salvo que generen delitos o violaciones a derechos de otras personas, sino que es que, digamos, no, es que hay muchas identidades. Entonces, ese problema, digamos, de los purismos, de que aquí están los de este color, aquí están los de esta preferencia, aquí están los de esta nacionalidad, etcétera, no fue nunca un problema del mundo hispano, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista teológico. Frente a esto, a mí, muchos amigos y personas que también trabajan en estos temas, digamos, o están interesados en estos temas de la hispanidad, me dicen, bueno, Luis, pero acuérdate del sistema, había una especie de sistema de castas, los blancos criollos, bueno, no veían como sus iguales a los pardos, o a los indios, o a los negros, siempre. Bueno, pero es que esto es algo inherente también a la condición humana, lamentablemente. Es decir, esa desconfianza o esa especie de reserva frente al diferente, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que en la tradición hispana teológica, jurídica y política, por mandato de lo que eran los compromisos en este plano de la existencia de la corona española o de la corona hispánica, ¿verdad? De los reyes de España, esas discriminaciones no podían estar y eran severamente sancionadas por las leyes de Indias. Por eso es que existía un estatuto de protección, eso que llaman ahora Estado Social o leyes de discriminación positiva. Nada nuevo. En las leyes de Indias hay medidas hacia las mujeres, hacia los niños. ¿Por qué? Porque había un mandato centrado en la protección de la dignidad de la persona, porque ahí se les iba además a estas personas la posibilidad de ser salvados o no, como tú bien señalabas. Entonces hay factores de fondo, ¿verdad?, que explican por qué en estos países se da este revisionismo que sí tiene mucho que ver con su condición o en una etapa, digamos, de su historia de colonias, en donde hubo excesos precisamente o violaciones o injusticias muy graves, porque la visión era de territorios colonias, pero que no es extrapolable a nuestros casos porque aquí no hubo colonias, hubo virreinatos, hubo capitanías generales, hubo provincias, es decir, hubo parte de una monarquía universal, ¿ah? Y que por lo tanto había un estatuto común para los súbditos. Entonces, en función de todo esto, ¿por qué sentirse orgullosos? Bueno, hasta ahora pareciera que los hispanohablantes logramos medio sentirnos orgullosos de la música que se genera en estos países, de la literatura, ¿verdad? En definitiva, uno diría de expresiones estéticas, de lo que es el mundo artístico. Ah, viva los hispanoamericanos, ganamos en esta competencia de películas o de músicas o de canciones, El deporte. pero si salimos en el deporte puede ser también, quizás en la gastronomía, digamos, en todo lo que es la parte, por supuesto, muy importante de la vida, más sensual, ¿verdad? Más vinculada a las emociones. Pero si nos vamos a lo político, a lo institucional, a lo económico, no, ahí no tenemos casi nada de que sentirnos orgullosos, porque la verdad es que ahí lo que nos queda es copiar. Tenemos que ser como los alemanes o como los nórdicos o como los estadounidenses o como los ingleses o los franceses, porque esos son los modernos. Nosotros somos premodernos. Entonces, bueno, tenemos que imitarlo. Bueno, allí también hay mucho que corregir, porque nos hacemos daños, nos convertimos en colonias, ahí sí, mentalmente, somos unos, digamos, anglófilos o francófilos, digamos, amantes de esas culturas en un mal sentido. Hay que aprender, hay que dialogar, hay que admirarlas, porque tienen mucho de valioso, sin duda, pero desde el respeto propio, pero eso se lo da uno, en lo individual y en lo social. Entonces, ¿por qué sentirnos orgullosos? Bueno, yo diría, entre otras razones, porque somos la parte del planeta, culturalmente hablando, en donde más naturalmente, ¿verdad?, el mestizaje está instalado, en donde este problema racial que siempre está presente en la especie humana, esta intolerancia hacia el diferente,
en Hispanoamérica en general no es un problema. Sigue siendo efectivamente, digamos, una deuda, pero eso lo generaron principalmente las repúblicas, la incorporación o, digamos, mejorar las condiciones de vida, sobre todo en los países que tienen mayorías de poblaciones todavía de etnias indígenas. Efectivamente hay un problema, pero repito, que lo introducen las repúblicas, porque ya estaba bastante bien atendido en el periodo monárquico, mal llamado colonial. Entonces, eso hay que revisar, pero hay que conocer la historia para ver qué fue lo que se hizo en ese momento y qué es lo que no se comenzó o no se continuó haciendo en la República. Entonces, el mestizaje es un motivo para sentirnos orgullosos. Y el segundo, y con esto iría terminando, yo diría, Neomar, que para bien y para mal, porque esto a veces genera también complicaciones de distinta índole, los hispanoamericanos, cuando vamos a tomar una decisión, digamos, actuando con responsabilidad, no de manera populista o no de manera, digamos, arbitraria, nos pensamos las cosas dos veces desde el punto de vista de cómo van a quedar las personas. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque desde esa discusión que se dio y que seguramente la mayoría de las personas desconoce, como yo hasta hace muy pocos años desconocía, esa discusión que se dio en los tiempos de Carlos I, o Carlos V, pues se le conoce según el país, digamos, pero en todo caso este rey de España, que fue en su momento considerado emperador del mundo, la discusión que se da en Salamanca, perdón, en Valladolid, entre teólogos, entre políticos, entre consejeros de la corte, en torno a si seguir o no adelante con el proyecto de la conquista y evangelización de los territorios americanos por el mal desempeño de las encomiendas, que fue una institución creada precisamente para proteger e integrar a ese proceso evangelizador y de, digamos, urbanización del territorio americano a las comunidades indígenas y resultó mal. Y frente al mal desempeño, bueno, este emperador convoca ese concilio en Valladolid para discutir si frenan y se retiran de América, ¿verdad? O si por el contrario continúan. Bueno, ahí hay una preocupación por lo humano, que en las otras versiones, ¿verdad?, de lo que es la cultura occidental, germana, francesa, angloparlantes, etcétera, no necesariamente está presente, porque ahí se le da primacía a la eficiencia, a lo útil, a la eficacia, a la generación de riqueza, pero el factor humano no necesariamente está considerado. Eso está a la base de nuestra tradición, tanto política como jurídica como teológica. Seamos o no creyentes del catolicismo, digamos, por cultura esto está instalado. Y lamentablemente en el mundo esto es lo que más falta ahora. Las potencias orientales no tienen esto en su base, en su concepción. Buena parte del mundo occidental tampoco lo tiene, más bien va, como tú señalabas, hacia esa visión de segmentación del humano, o como ha dicho Axel Kaiser en varias conferencias recientes, a la división o fragmentación de la unidad de la razón. Y a partir de allí, entonces, bueno, hay varias razones, hay varias razas, así como planteaba, dice él, los nazis o los bolcheviques, está la razón, ¿verdad?, aria, y está la razón judía, está la razón proletaria y está la razón burguesa. Bueno, de eso pasado, muy buenos anticuerpos para curarse, pero hay que conocerlo, no para idealizarlo, porque no se trata de eso, pero sí para aprender qué fue lo que se logró y a partir de ese aprendizaje también llevar a tierra lo que son las repúblicas, que no han sido tampoco ningunos cuentos rosas, y que se tienen muy idolatradas por ese culto de los libertadores. Hay que tratarlos como seres humanos, tampoco condenarlos, porque con eso, como tú bien señalaste, no se gana nada, pero humanizarlos, porque por algo hicieron lo que hicieron, generaron algunos avances, pero también muchos retrocesos. Yo creo que, wow, Luis, has puesto sobre la mesa, yo creo que hay dos grandes temas, ¿no? Que incluso quedan pendientes, que es cómo el proceso posterior a esa ruptura desde el punto de vista político, administrativo con España se enmarca dentro de la famosa historia fomentada por Francia y por el Reino Unido de la Gran Bretaña de la leyenda negra, o sea, cómo eso está allí y justamente el producto de esa ruptura, cómo termina fraguando y cómo termina concibiendo nuevos problemas, que estamos hablando de nuestras repúblicas, con toda la épica que entraña la construcción de una república a partir de lo que podríamos decir, sí, son nuestros padres fundadores también, todo lo que tiene que ver con Bolívar, San Martín, Artigas, o sea, todo lo que ha ocurrido en torno a una constelación de personajes
que se terminan convirtiendo en semidioses, de acuerdo a lo que nuestras propias clases políticas en cada uno de los países tienen que cimentar como un discurso casi que oficial y oficioso para darle sentido, justificación y permanencia a esas repúblicas que al día de hoy todavía son repúblicas que, mira, caminan con muletas en muchos casos. Y vaya si nos tenemos que nosotros referir a ello cuando tenemos que hablar de nuestro país Venezuela o de incluso otros países de la región que han pasado y han trasegado momentos absolutamente, pues, muy malos, o sea, que la cosa no ha salido como se pensaba, que el camino de la ruptura y de lo que tú planteabas al principio, de la no conciliación con el pasado, el no hacer las paces con el pasado, valga la cacofonía, nos han llevado a este desquicio, ¿no? Entonces yo creo que eso está allí en consideración, pero yo creo que lo fundamental del programa del día de hoy, Luis, es hay que comprender de dónde venimos, hay que asumirlo con sus sombras y con sus luces, hay que tener conciencia de nuestra, podríamos decirlo así, de nuestra genuinidad o de nuestra valía por ser hispanoamericanos y no vivir en un complejo eterno de qué hubiese sido si los ingleses hubiesen llegado al sur de América en el momento en el que llegó Colón. O sea, qué hubiese sido si nosotros hubiésemos estado bajo la égida de los valores protestantes y de lo que significaba pues la conquista británica y no la española, o sea, bajo lo que significaría estar en otro marco cultural. O sea, tenemos que reconocernos, valorarnos y tenemos que avanzar, porque si no, no vamos a poder nunca conciliar pues nuestro pasado con el presente y menos vamos a poder construir futuro, ¿no? Me parece que es lo importante el día de hoy. Luis, son temas que aquí se pueden desbrozar cantidad de cosas, o sea, aquí podríamos estar hablando 40 horas seguramente de distintas variables. Yo creo que puedo comprometerte con la audiencia que haremos pronto algún nuevo programa sobre este tema. Como te he dicho, ya queda por allí hablar un poco de la leyenda negra, queda un poco hablar de cómo nuestras repúblicas se conformaron y tuvieron y tienen esta cantidad de dificultades al día de hoy bajo lo que significa esa impronta de nuestros padres fundadores. Y bueno, nada, lo que quiero es mandarte un abrazo, decirte que te agradezco mucho por estos minutos. Ha sido una enjundiosa conversación, seguro que nuestra audiencia pues lo va a agradecer muchísimo, pero ya de antemano te lo agradezco yo, Luis. Un gran abrazo. Muchas gracias, Nomar. Igualmente, y bueno, siempre es un gusto, por supuesto. Conversemos cuando tú digas, para seguir analizando esto con un poco más de detalle y profundidad. Y pues la invitación es a que este 12 de octubre de 2024, bueno, lo conmemoremos de una manera distinta, más bien haciéndonos preguntas, más bien tratando de acudir a fuentes. Hoy abundan videos en YouTube, fuentes muy buenas. Hay que siempre discriminar, ¿no?, entre las que nos aportan y las que más bien nos alejan de la verdad. Ujú. Pero creo que el programa puede contribuir justamente a que demos pasos en esa dirección que tú dices, de hacer las paces con el pasado, y de empoderarnos en el sentido de, a partir del conocimiento y de la verdad, podemos tomar mejores decisiones y también sanar unos cuantos dilemas y malestares internos que de pronto no estamos del todo conscientes que tenemos, pero que efectivamente están allí. Y eso da una potencia, una energía y un sentido de la libertad espectacular. Así que esa es mi recomendación para quienes nos escuchen. Gracias amigos, gracias a Luis Herrera Orellana por compartir con nosotros el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like a este video y dejarnos su comentario. Seguramente en los comentarios vamos a tener también muchísimo material interesante para seguir discutiendo sobre estos temas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.